Muy buenas noches, mis hermanos. Les saluda el pastor Abigail Terán. Y vamos a estar reflexionando en esta noche sobre los ruegos apostólicos. Los dos jueves anteriores hemos visto unos ruegos apostólicos. En Romanos capítulo 12, versículo 1, encontramos el primer ruego en la cual estudiamos hace unos jueves. Dice el pasaje: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el jueves pasado leímos también Romanos 15, versículos 30 y 31, que dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Hoy vamos a pensar en otro ruego que el apóstol Pablo hace a la iglesia del Señor Jesucristo. Allá en 1 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17 dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Voy a leer versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Entonces, mis hermanos amados, quiero que pensemos sobre este ruego que hace el apóstol Pablo a los hermanos, a la iglesia del Señor. Acuérdense que el apóstol Pablo es un hombre que es apóstol legítimo, porque el mismo Señor Jesucristo lo llamó al apostolado. El apóstol Pablo también era o fue pastor. Él pastoreó la iglesia de Éfeso, pastoreó la iglesia de Filipenses, también se dice que pastoreó la iglesia de Corinto y otras iglesias también fue pastoreada por el apóstol Pablo. ¿Qué es imitar? Bueno, imitar simple y sencillamente es realizar lo que otro hace, ¿verdad? Es parecerse a una persona, es copiarle. Muy bien, ¿qué cosa tenemos que imitar? Bueno, el apóstol Pablo nos da diciendo en este versículo: os ruego que me imitéis. Está hablando de un líder, está hablando de que debemos imitar a alguien que está predicando el Evangelio. El escritor a los Hebreos, capítulo 13, oiga lo que nos dice. Escritor a los Hebreos, capítulo 13, versículo 7. 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En la palabra fe tiene varias connotaciones. En ocasiones la palabra fe puede traducirse como confianza, como el creer, pero también puede traducirse como doctrina. Entonces, ¿qué tenemos de imitar a alguien que está al frente de una congregación que Dios lo ha puesto como pastor? Pues hay que imitarle en su doctrina, esa doctrina que es predicada desde el punto de vista bíblico. Podemos imitar también la confianza que tiene ese líder en el Dios que predica, en ese Dios verdadero, santo. Entonces, imitar su fe indica imitar la conducta de ese líder, imitar su comportamiento de ese hombre de Dios, imitar su creencia, esa convicción que tiene en el Señor Jesucristo, la convicción que tiene en el Dios verdadero, la convicción de predicar la palabra de Dios. ¿Eso qué hace? Hay que imitarlo. ¿Qué otra cosa podemos imitar? Mire lo que nos dice Tercera de Juan, capítulo único. Tercera de Juan,
el capítulo único que tiene, capítulo tiene, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Qué debemos imitar? Lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Todo aquello que agrada a Dios, aquello que te incita para que adores a Dios. Es bueno que el hombre tenga a su esposa. Es bueno que los hijos obedezcan a los padres. Es bueno que el esposo ame a su esposa. Es bueno que la esposa respete a su marido. Es bueno que el cristiano, el miembro de una iglesia, ore por su pastor. Y es bueno que el pastor de una iglesia ame a sus ovejas. Es bueno. Es bueno que busquemos al Señor en oración. Es bueno predicar la palabra de Dios. Es bueno compartir las cosas que tenemos a otras personas. Eso hay que imitar. Imitar lo bueno. Estaba yo leyendo, mis hermanos amados, en Efesios capítulo 5, 1 al 5, pero una versión diferente. Dice, antes de imitar a cualquiera, debemos ser imitadores de Jesucristo. Miren qué tremendo esta versión. Y es que en este tiempo en que estamos viviendo, hay mucha gente que imita el ropaje o la forma de vestirse de algún deportista, la forma de vestirse de algún artista. Por ejemplo, hay salmistas que imitan a cantantes paganos, a cantantes del mundo. Lo imitan. A veces esos cantantes o salmistas cristianos pues quieren cantar igual que a un cantante pagano, poniéndose sombrero o poniéndose gorra. O hay gente de grupos de la alabanza en las iglesias evangélicas que imitan a grupos paganos, ¿verdad? Donde ponen tantas luces, donde provocan humo, porque así ciertos cantantes paganos cantan. Entonces quieren imitar como aquellos cantan. Como hay personas o jovencitos o jóvenes que juegan al fútbol, quieren imitar al Cristiano Ronaldo, el futbolista, en la forma de cómo se para cuando tira algún, ¿verdad?, balón, un tiro libre, cuando la forma de celebrar un gol. Y hay muchachos que quieren imitarlo. Entonces, ¿qué tenemos que imitar aquí? Antes de imitar a cualquiera, dice este pasaje, esta versión, debemos de ser imitadores de Jesucristo. Ahí tenemos que estudiar entonces la vida de Jesucristo. ¿En dónde, pastor, podemos estudiar la biografía de Jesucristo? Están los evangelios. Está el evangelio de Mateo, está el evangelio de Marcos, está el evangelio de Lucas, está el evangelio de Juan. Léalo, lea esos 4 evangelios en forma constante, ¿verdad? Y al mismo tiempo leer un capítulo de Mateo, luego un capítulo de Marcos, luego un capítulo de Lucas, luego un capítulo de Juan. Vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a conocer cómo se conducía el Señor Jesucristo. Por ejemplo, una de las formas que tenemos que imitar es en cuanto que Jesucristo amaba. Dice un pasaje, andad en amor como Cristo anduvo. Entonces, ¿qué tenemos que imitar de Jesucristo? El amor que demostró para con sus discípulos, el amor que demostró para con la gente, el amor que demostró hacia la gente que lo oía. Tenemos que imitarlo también en la forma de su devocional. Cada cuando oraba al Señor Jesucristo. Bueno, dice la Biblia que cuando terminaba el día, ya de su labor, ya lo que había hecho, se iba al monte, dice, y pasaba toda la noche orando. Oiga, ¿habrá alguien de los oyentes que ha pasado toda la noche orando? ¿Habrá alguien que me está oyendo en este momento que esté pasando las noches en oración al Padre como lo hacía el Señor Jesucristo? Mire, hay que imitarlo. Hay que imitar
que él asistía a la sinagoga, asistía al templo. Ese era uno de los hábitos de él, asistir a la casa de Dios. Nosotros debemos de imitarlo, orando, leyendo la palabra, yendo al templo, amando a los oyentes, compartiendo las cosas a los necesitados. Mira esta versión. Antes de imitar a cualquiera, debemos ser imitadores de Jesucristo y del Padre, andando en amor. ¿Qué amor ha demostrado el Padre Celestial para con nosotros? En que siendo aún pecadores, mire, en que siendo aún pecadores, ¿qué envió? Envió a su Hijo. ¿Para qué lo envió? Para que nos salve o para que nos salvara. Qué interesante. ¿Cómo demostró su amor el Padre? Mandando a su Hijo unigénito, a Jesús, a Jesucristo, al Verbo encarnado. Habitó entre nosotros, pero vimos, dice Juan, su gloria. Mandó a su Hijo para morir en nuestro lugar porque nos ama tanto y nos quiere que vayamos a Él. Quiere que nos arrepintamos, quiere salvarnos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Leo otra vez. Voy a leer otra vez, ahora sí, todo el versículo 1 al 5, capítulo 5 de esta versión. Antes de imitar a cualquiera, debemos ser imitadores de Jesucristo y del Padre, andando en amor, desechando cosas como la inmoralidad sexual, toda impureza, avaricia, conducta indecente, no haciendo tonterías ni bromas groseras, sino haciendo acciones de gracias. Mire qué tremenda versión. Eso hay que imitar lo bueno, hay que imitar aquello que me edifica, hay que imitar todo aquello que te ayuda para buscar al Señor. Eso es digno de imitar. Mis hermanos amados, que el Señor te bendiga y que imitemos 100% al Señor Jesucristo. Dios te bendiga.